Ana Rita García Lascurain, que es precisamente la directora del Museo del Chocolate y está aquí con nosotros. Ana Rita, bienvenida, qué gusto verte. Pamela, un gusto otra vez verte. Y la verdad que una maravilla, compañeros, no me dejará negar que el chocolate es una delicia para el paladar, pero también en algún momento fue una delicia para los bolsillos de las personas, porque incluso era una moneda, ¿no? Así es, el chocolate en tiempo de los aztecas se utilizaba como moneda de cambio y todo tenía un valor muy preciso. Incluso los tributos o impuestos se pagaban con semillas de cacao. Órale, ¿no? Pues, Valiosísimas. Valiosísimas. Oye, y ahora a través de este museo que está pues dispuesto y dirigido a todos los amantes, y me incluyo, del chocolate, ¿qué hay ahí? ¿Qué podemos encontrar? Nos vamos a realizar un viaje a través del tiempo para descubrir desde estas semillas tan preciadas del cacao como hasta poder disfrutar alguno que otro chocolatito, alguna cosa que esté por ahí. Es una delicia el recorrido porque sí es un gran aprendizaje, pero también es un disfrute sensorial. Entonces no solamente vas a probar el chocolate, sino hay muchos momentos en el museo en donde puedes retar a tus sentidos, oler cacaos, distintas esencias, tocarlo y desde luego pues introducirte en todo este gran mundo que es la historia de México. Y no solamente es una cuestión de oler, probar, sino también de poder hacer, ¿no? Porque tienen talleres y más ahora que estamos celebrando el Día del Niño, podemos llevar a los niños a que conozcan también y que puedan conocer toda la historia del cacao, no solamente en cuestión de saber esos sabores, sino de hacer chocolate. No, claro, los niños pueden desde hincarse hasta moler el cacao en un metate, que es como se ha hecho en México desde hace casi 5,000 años, hasta poder meterse a nuestras cocinas y temperar chocolate y preparar toda clase de delicias, ¿no? Y los adultos, Claro. bueno, todos los que llevamos al niño adentro, pues también, ¿no? Ahí va a salir, ¿no? Exactamente, Sí, claro. nuestro chef que llevamos dentro. Oye, Exacto. platícanos qué van a tener de actividades este fin de semana para niños y Claro. para grandes, porque es un fin de semana donde celebramos a los niños Muy y las niñas, especial. y ustedes no se quedan atrás en No, esto. bueno, pues para nosotros es la celebración máxima, ¿no? Ya desde ayer comenzamos con la Noche de Museos e invitamos a los niños a que vinieran en pijama. Y tuvimos no sé cuántos días. Pijamada en el En mucho. pijama llevaban Los pijamada niños y en los el papás. mucho, solo los niños. Y luego tenemos, acaba de llegarnos un cargamento de cacao fresco de Tabasco. Entonces, invitado a todo el público a probar la fruta, porque creo que no muchos sabemos esta delicia del chocolate de dónde Oye, viene, bien ¿no? rica la fruta. Entonces, y es vamos que a estar probando. Es real que si uno, por ejemplo, tiene la oportunidad de viajar a Europa y dice, no, pues es que voy a ir a Bélgica, a estos países que son, pues, famosos por su producción en chocolate. Es increíble que no volteemos a ver lo que tenemos en nuestro país, Totalmente. porque nosotros somos productores de chocolate y de muy buen chocolate que se va a varias partes del mundo, pero lo desconocemos. No, totalmente, pues eso es lo que nos mueve en el museo, ¿no? A compartir. Bueno, de entrada, chocolate es una palabra mexicana. Y Desde no ahí, nada más ¿no? el nombre, Sí. sino toda la cultura y todo lo que se desarrolló en torno a esta semilla maravillosa que, como le llaman, es el alimento de los dioses, pues esto es México, ¿no? A la hora que conoces la historia del chocolate, entiendes la historia de México. Y bueno, pues eso hay que platicarlo, conocerlo y sobre todo disfrutarlo. Y además que todos los Delicia. procesos de fabricación del chocolate son diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en México una forma de hacerlo que el chocolate sabe de una manera, pero si te vas a Holanda, bueno, si te vas a Europa, si te vas incluso a Asia, puedes probar chocolates que saben diferente aunque sea el mismo grano. No, desde luego. Bueno, ahí ya le imprimes otra serie de cosas que es la cultura de cada nación y eso pues es una maravilla, ¿no? No nada más es la historia de México, sino la historia del mundo del chocolate. Y además los cacaos son como los vinos, que eso es algo que ahora pues está empezando a reconocer, ¿no? En el Claro. mundo, que dependiendo del tipo de cacao y de la tierra donde crece, pues vas a derivar el sabor y conocer ya unas dimensiones pues muy avanzadas, ¿no? del sabor. Desconocidas. Desconocidas. Literal. Entonces tendremos una cata de chocolate. Definitivamente hay catas para niños y para adultos. Estamos además con un museo al aire libre este fin de semana en especial, que vamos a formar parte de Comali, que es una feria bastante grande de alimentación, ¿no? Atrás del Auditorio Nacional, y ahí tenemos talleres para niños, molienda de cacao en el metate, Qué maravilla. tostado, desde luego la prueba de la fruta y el museo abajo de los árboles, ¿no? De Chapultepec. bárbaro. Qué rico, pues muchas gracias por visitarnos y Al venirnos contrario. a